A ver, seamos sinceros. La Tierra es básicamente una diana gigante en medio de un inmenso campo de tiro cósmico. Viajamos por el espacio esquivando constantemente escombros, asteroides y cometas. Casi siempre, nuestra atmósfera actúa como un escudo protector increíble, desintegrando todo a su paso. Pero el 30 de junio de 1908, algo masivo logró atravesar todas esas defensas. Hablamos de una liberación de energía destructiva equivalente a 1000 bombas de Hiroshima en una fracción de segundo sobre la remota Siberia. Y aquí viene lo increíble. Cuando los primeros investigadores por fin lograron llegar a la zona cero, se dieron de bruzos con un enigma geológico que rompía todos los esquemas. Cero rastro de un cráter de impacto. Absolutamente nada. Así que, bienvenidos a este análisis documental donde vamos a tirar del hilo del mayor misterio forense a escala planetaria de nuestra historia reciente, el evento de Tunguska. Para entender la magnitud de este misterio, pongamos esta cifra sobre la mesa: 80 millones. 80 millones de árboles arrancados de cuajo, calcinados y literalmente aplastados contra el suelo siberiano. Esta zona de devastación absoluta abarcó un área inmensa de 2000 kilómetros cuadrados. Imaginemos por un instante una fuerza térmica y mecánica tan brutal que redibuja todo un paisaje en un abrir y cerrar de ojos. Y sin embargo, el suelo estaba intacto en cuanto a cráteres se refiere. Nada de agujeros gigantes excavados en la corteza terrestre. Es como si el arma del crimen se hubiera evaporado en el aire. Y para poner los pies en la tierra y comprender lo que ocurrió esa mañana a las 7:17, vayamos a los relatos de quienes lo vivieron. El testimonio de Semyon Semyonov pone los pelos de punta. Él estaba en un puesto comercial a 65 kilómetros de distancia del epicentro, y aún desde esa lejanía sintió una radiación térmica tan súbita y tan salvaje que pensó que su propia ropa estaba empezando a arder. Segundos después, la onda de choque lo mandó por los aires con una violencia inaudita. Esto nos ayuda a entender que no fue solo una curiosidad astronómica lejana en el cielo, sino una experiencia sensorial brutal y profundamente aterradora en la superficie de nuestro mundo. Pero es que la cosa no se quedó aislada en los pantanos de la taiga siberiana. ¿Qué va? El impacto reverberó por todo el planeta. En las noches siguientes, gran parte de Europa y Asia vivieron un fenómeno alucinante conocido como noches blancas. Había tantas partículas en la alta atmósfera reflejando la luz del sol que en pleno Londres la gente podía leer tranquilamente el periódico en la calle a medianoche. Por no hablar de que la onda de choque le dio la vuelta al mundo, provocando picos loquísimos en los barómetros del Reino Unido, mientras que los sismógrafos en San Petersburgo registraban temblores dignos de un terremoto masivo. Fue un evento de proporciones verdaderamente globales. Entonces, ante algo tan titánico, cabe preguntarse por qué la ciencia tardó tantísimo en ir a investigar el lugar de los hechos. Bueno, pasaron nada menos que 19 años antes de la primera expedición oficial. Claro, entre la inestabilidad política, el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 y luego la Revolución Bolchevique en 1917, el mundo entero estaba mirando hacia otro lado, lidiando con sus propios desastres. Y así, durante casi 2 décadas, el lugar exacto del impacto quedó totalmente congelado en el tiempo, protegido por el aislamiento extremo y los impenetrables pantanos, guardando la escena del crimen intacta. Hasta que, por fin, en 1927, el mineralogista ruso Leonid Kulik organizó una expedición épica hacia el epicentro. Kulik iba con la idea de encontrar un cráter colosal y rescatar toneladas de un meteorito de hierro para la industria. Pero lo que encontró fue un paisaje fantasmagórico. Justo en el centro geométrico exacto de toda la devastación, en vez de un foso en la tierra, se topó con un bosque en pie, pero eran árboles totalmente pelados, despojados de cualquier rama o corteza, apuntando al cielo como postes de telégrafo muertos, y rodeados de millones de troncos caídos en un patrón radial perfecto. Pasamos a la primera sección clave, la silueta de mariposa en la geometría de la destrucción. Después de la Segunda Guerra Mundial, la investigación dio un salto enorme gracias a la fotografía aérea, y los mapas revelaron algo que cambiaría el rumbo de la historia. La zona arrasada no formaba un foso circular perfecto, que es lo que dejaría un impacto vertical cayendo en línea recta. Al contrario, el patrón de los árboles caídos dibujaba una silueta altamente específica, como unas gigantescas alas de mariposa. Esto demostró de forma irrefutable que el objeto tuvo que entrar en la atmósfera en un ángulo muy agudo, de entre 30 y 35 grados y volando a una velocidad hipersónica de 15 a 30 kilómetros por segundo. Fue la onda de choque lateral en pleno vuelo la que esculpió esa mariposa sobre el bosque siberiano. Así que la clave aquí es comprender la física de lo que llamamos explosión en el aire o airburst. Cuando una roca viaja a esas velocidades absurdas, el aire que tiene delante literalmente no tiene tiempo de apartarse. Se comprime de manera tan brutal que crea un muro de presión insoportable.
Llega un momento crítico en el que esa compresión atmosférica es mayor que la resistencia estructural de la propia roca, provocando que se desintegre y detone instantáneamente en las alturas. Toda esa inmensa energía cinética se convierte en calor y fuerza mecánica en un abrir y cerrar de ojos, aplastando el bosque inferior como un gigantesco martillo neumático, y todo esto sin llegar a tocar nunca el suelo de la Tierra. Avanzamos a la segunda sección, teorías radicales y física exótica. A mediados del siglo XX, a pesar de entender ya la forma geométrica del estallido, la frustración por no hallar restos del meteorito llevó a los científicos más brillantes a proponer ideas que rozaban la ciencia ficción. Estaba la hipótesis de la antimateria, un fragmento del espacio profundo que al rozar la atmósfera se aniquiló por completo bajo la fórmula de Einstein. Otros sugirieron un microagujero negro primordial cuya hipergravedad comprimió el aire hasta hacerlo detonar. E incluso se culpó en supuesto experimento inalámbrico fallido de Nikola Tesla. Estas ideas, aunque matemáticamente creativas, chocaron contra el muro de la lógica física. Un agujero negro habría atravesado el planeta dejando un boquete de salida en el Atlántico Norte. La torre de Tesla estaba inoperativa por falta de fondos, y la antimateria caería por su propio peso ante un nuevo tipo de evidencia. Y esto nos lleva a la tercera sección, ciencia forense moderna y las pistas ocultas en las turberas. Aquí es donde entramos en los laboratorios del siglo XXI. Lo verdaderamente fascinante de todo esto es que el meteorito desaparecido siempre estuvo allí, simplemente se estaba buscando a la escala equivocada. Al escarbar en las capas de lodo de los pantanos correspondientes a 1908 y mirarlas con microscopios electrónicos, ¡bingo! Aparecieron incontables esferas diminutas de silicato y magnetita, y la huella dactilar definitiva fue su química. Tenían niveles extraordinariamente altos de hierro, níquel y, lo más importante, trazas cruciales de iridio. El iridio es rarísimo en la corteza terrestre, pero abunda en los asteroides. La roca espacial había sido literalmente pulverizada hasta convertirse en polvo cósmico. Este hallazgo químico por fin zanjó un intenso debate histórico. ¿Fue un cometa de hielo o un asteroide de piedra? Durante años se pensó en un cometa porque, claro, el hielo se evapora y explicaría la falta de rocas gigantes. Sin embargo, al meter los datos en los superordenadores de la NASA y los laboratorios Sandia, los números sencillamente no cuadraban. Un bloque puro de hielo se habría sublimado y desintegrado a demasiada altura, incapaz de generar la fuerza mecánica necesaria para tumbar 80 millones de árboles con esa violencia. Los datos apuntaban ineludiblemente a un asteroide rocoso, mucho más sólido, capaz de aguantar la presión hasta llegar a la baja atmósfera. Vamos a ver cómo se desencadena esto paso a paso, según los últimos modelos computacionales. Todo comienza con un asteroide del tipo Condrita penetrando nuestra atmósfera a la asombrosa velocidad de 27 km por segundo. Rápidamente, la fricción extrema acumula una presión indescriptible en su parte frontal. Empieza a sufrir lo que en dinámica de fluidos se conoce como aplastamiento en forma de tortita. La roca sólida empieza a expandirse y deformarse lateralmente por el empuje brutal del aire. Finalmente, la estructura no resiste más, cede por completo y provoca una detonación hipersónica espectacular a exactamente 8 kilómetros de altitud. La magnitud de ese estallido liberó una energía equivalente al límite superior calculado en 15 megatonelas de TNT, 15 megatonelas generados íntegramente por fricción atmosférica y pura energía cinética. Fue, en esencia, un inmenso y destructivo martillo invisible de calor y presión bajando a plomo desde los cielos, golpeando la superficie con una violencia implacable y borrando un bosque entero del mapa sin dejar caer ni una sola roca intacta. El evento de Tunguska nos ha dejado la lección de ciencia forense planetaria más extraordinaria de nuestro tiempo, en gran parte porque la vasta y deshabitada taiga siberiana actuó como el escudo perfecto para absorber el golpe. Pero todo esto deja en el aire una reflexión muy necesaria. ¿Qué ocurriría si un cuerpo celeste exactamente igual decidiera cruzar nuestra atmósfera hoy y su trayectoria coincidiera sobre un gran centro de población? La destrucción en cuestión de segundos sería inconcebible. Nuestro universo no es un telón de fondo estático, es un entorno dinámico, hiperactivo y, reconozcámoslo, a menudo violento. Por eso, mantener una vigilancia cósmica constante y tomarnos en serio la defensa planetaria no es ciencia ficción, es un deber absoluto para proteger el frágil santuario en el que vivimos.